Capítulo 1. El inicio del vacío. En las tierras altas de Kioto, donde el viento se desliza entre bosques de cedros y bambú, un niño vino al mundo en una época cargada de incertidumbre. Era el año 1200, y Japón estaba atravesando uno de sus momentos más convulsos. Las élites samurái emergían con fuerza, y el país, aún impregnado de tradiciones aristocráticas, se fragmentaba bajo la presión de conflictos internos y transformaciones culturales. El niño nació en el seno de una familia noble. Pero su destino no sería el esplendor de los palacios ni la seguridad de un linaje privilegiado. Era un heredero de la casa Minamoto, una familia con vínculos profundos en el pasado militar y político del país. Pero, a pesar de su linaje, Dogen Kigen sería un espíritu marcado por la tragedia. Un alma destinada a buscar respuestas más allá de las barreras de su época y sus certezas. Cuando Dogen tenía solo 7 años, su vida dio un vuelco devastador. Perdió a su padre y poco después a su madre. Se dice que, mientras agonizaba, su madre le pidió que dedicara su vida al camino del Buda. Estas palabras no solo lo marcaron, lo empujaron a enfrentar un abismo que pocos niños pueden comprender. En el funeral de su madre, Dogen observó cómo se quemaba el incienso, con sus delgados hilos de humo ascendiendo al cielo antes de desaparecer. Fue en ese momento cuando comenzó a preguntarse sobre la impermanencia. Si todo lo que amamos está destinado a desvanecerse, ¿qué sentido tiene este mundo? Esa pregunta, tan simple y tan devastadora, se convertiría en el núcleo de su búsqueda espiritual. Huérfano y profundamente inquieto, Dogen se refugió en el budismo. A los 13 años ingresó como novicio en el monasterio en Ryakuji, situado en el monte Hiei, el corazón del budismo Tendai. Una escuela influyente en Japón. Pero incluso en ese lugar sagrado, sus dudas persistieron. Mientras los monjes recitaban sutras y realizaban rituales elaborados, el joven Dogen sentía un vacío que no podía llenar. Una pregunta lo atormentaba. Si el Buda enseñó que todos los seres ya poseen la naturaleza de Buda, ¿por qué es necesario practicar para alcanzarla? Esta contradicción era como un grano de arena en su mente. Pequeño pero imposible de ignorar. El monte Hiei, con sus complejas jerarquías y rituales, no le ofreció respuestas, las escrituras no le bastaban, los rezos no silenciaban sus inquietudes. Así, a los 18 años, tomó una decisión radical. Abandonar en Ryakuji y buscar la verdad en otros caminos. Su búsqueda lo llevó al maestro Eisai, quien había introducido el Zen en Japón tras estudiar en China. Aunque Eisai ya había fallecido, su linaje espiritual continuaba a través de su discípulo Myozen, quien se convertiría en el nuevo guía de Dogen. En el templo Kenninji, bajo la tutela de Myozen, Dogen descubrió una enseñanza que resonó profundamente en él: la práctica del zazen, la meditación sentada. Aquí no había ornamentos, ni complejidades rituales, ni jerarquías. Solo la práctica pura. La idea de que el momento presente podía contener toda la verdad de la iluminación encendió una chispa en su mente. Sin embargo, algo aún lo inquietaba. A pesar de los avances que sentía en su práctica, sabía que el Zen en Japón no estaba completo. Sus raíces eran superficiales. La verdadera esencia del Dharma, intuía, estaba al otro lado del mar, en China, donde el budismo había florecido durante siglos. Con el espíritu de un monje errante y la resolución de un buscador, Dogen decidió emprender un viaje que cambiaría su vida para siempre. En 1223, con 23 años, abordó un barco en dirección a China. El viaje era peligroso, lleno de incertidumbres y desafíos. Pero para Dogen, cada paso hacia lo desconocido era también un paso hacia el descubrimiento de sí mismo. Mientras el barco se deslizaba por las aguas, Dogen miraba el horizonte. El mar parecía interminable, como sus dudas, pero también lleno de posibilidades. No lo sabía entonces.
pero estaba a punto de encontrar a un maestro y una enseñanza que transformarían su vida y lo convertirían en uno de los mayores filósofos de Japón. En el siguiente episodio, seguiremos a Dogen en su viaje a China, donde encontrará al maestro que le dará la clave para entender su dilema. La práctica no es un medio hacia la iluminación, sino que es la iluminación misma, una enseñanza simple pero radical que definiría su vida y su legado. Capítulo 2. El viaje hacia el este. El sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte cuando el barco llegó a la costa de China, después de semanas de un viaje incierto. Era el año 1223, y para el joven monje Dogen, esta tierra extranjera no era solo un destino, sino una promesa. Aquí, en los monasterios de los grandes maestros Zen, esperaba encontrar la respuesta a la pregunta que había atormentado su alma durante años. El aire tenía un aroma extraño, mezcla de salitre y especias desconocidas. Desde el puerto, Dogen observaba el bullicio del mercado cercano, donde comerciantes, monjes y campesinos se movían en un caos ordenado. Todo era nuevo, y sin embargo, en su corazón sentía un vacío familiar. Aquel viaje no era hacia tierras extranjeras, sino hacia lo más profundo de su ser. Durante varios meses, Dogen peregrinó de monasterio en monasterio, buscando un maestro que pudiera guiarlo. Aunque las enseñanzas que encontraba eran valiosas, ninguna parecía contener la clave que buscaba. La pregunta seguía resonando. Si todos los seres tienen la naturaleza de Buda, ¿por qué practicar? Finalmente llegó al monasterio Tiantón, un templo escondido entre montañas cubiertas de niebla en la provincia de Seguian. Allí, bajo la guía del maestro Tiantón Rujing, Dogen encontró lo que tanto había anhelado. Se cuenta que una noche mientras practicaba zazen en la gran sala del templo, Dogen escuchó a Rujing pronunciar estas palabras. Deja caer cuerpo y mente. Eran palabras simples, pero impactaron a Dogen como un trueno. No eran una instrucción, sino una revelación. En ese instante comprendió que la iluminación no era algo que se alcanzaba con esfuerzo, sino algo que se vivía al abandonar todo apego, incluso el apego al yo. Más tarde describiría este momento como su gran despertar. Por primera vez, el vacío que había sentido desde niño no le parecía una ausencia, sino una presencia plena, infinita. Bajo la tutela de Tiantón Rujing, Dogen asimiló una enseñanza revolucionaria. La práctica del zazen no era un medio para alcanzar la iluminación. La práctica era la iluminación. No había nada que buscar fuera del momento presente. Rujing solía decir: El zazen no es meditación para volverse un Buda, porque ya eres un Buda. Practica simplemente, porque practicar es el camino. Estas ideas desafiaban incluso a muchas corrientes del Zen, donde la práctica a menudo se veía como un proceso para alcanzar un objetivo futuro. Pero en Tiantón, Dogen entendió que cada instante de meditación y cada respiración contenía la plenitud del Dharma. Dogen permaneció en Tiantón durante varios años, perfeccionando su comprensión y escribiendo sobre su experiencia. Sin embargo, no era suficiente quedarse allí. Sabía que debía regresar a Japón y llevar esta enseñanza consigo, aunque era consciente de que eso significaría enfrentarse a la resistencia de una tradición budista. Una tradición profundamente arraigada en rituales y jerarquías. En 1227, Dogen dejó Tiantón y regresó a Japón, llevando consigo no solo las enseñanzas de su maestro, sino un nuevo espíritu que marcaría el comienzo de una revolución espiritual. En su corazón resonaban las palabras de Rujing. Deja caer cuerpo y mente. El viaje de regreso no fue fácil. Atravesó tormentas tanto en el mar como en su alma. Las preguntas invadían su mente. ¿Cómo sería recibido un monje que predicaba una práctica tan simple y radical? ¿Cómo transmitir la esencia del Dharma en un país donde las prácticas budistas estaban profundamente ligadas al poder político y las tradiciones aristocráticas?
Pero Dogen estaba listo. La claridad de su despertar lo había transformado. Había entendido que el camino del Zen no era algo que pudiera moldearse según las expectativas de la sociedad. Era un camino que debía abrirse paso como el agua entre las rocas, silencioso pero imparable. En el siguiente episodio exploraremos el regreso de Dogen a Japón y su confrontación con el budismo tradicional. Veremos cómo, en medio de la resistencia, comenzó a sembrar las semillas del Zen Soto y a escribir el Shobogenso, una obra que aún hoy se considera una joya de la filosofía universal. Capítulo 3. El regreso del iluminado. Japón, año 1227. El viento salado del mar acariciaba el rostro de Dogen mientras el barco se deslizaba hacia la costa. Tras años de aprendizaje en China, regresaba a su tierra natal. Pero en su interior no albergaba la euforia del regreso ni la comodidad de quien vuelve a un hogar conocido. Su alma cargaba una certeza nueva, pero también un desafío. El conocimiento que había obtenido bajo la guía del maestro Rujing lo ponía en un camino que lo distanciaba de todo lo que hasta entonces había definido el budismo japonés. Kioto lo recibió como siempre, con sus templos grandiosos y su aire de refinamiento. Las linternas de los monasterios brillaban como estrellas entre la neblina. Pero para Dogen esa luz no era suficiente. En esas estructuras ricas, construidas para satisfacer las necesidades de la aristocracia, no había espacio para la verdad desnuda que él había encontrado en el silencio del zazen. Se instaló en el templo Keninji, el lugar donde años atrás había dado sus primeros pasos en el Zen. Desde allí comenzó a enseñar lo que había aprendido en China. Para muchos monjes, lo que predicaba era revolucionario, incluso herético. Dogen rechazaba las jerarquías rígidas y las elaboradas ceremonias. Cuestionaba la necesidad de realizar rituales como medio para alcanzar la iluminación. Su mensaje era claro: la práctica del zazen, la meditación sentada, era el único camino necesario. No pasó mucho tiempo antes de que surgieran tensiones. Los monasterios de Kioto, profundamente enredados con la nobleza, no estaban preparados para aceptar un budismo tan desprovisto de adornos. Para Dogen, esa resistencia no era sorprendente. Él sabía que la verdad que había encontrado no podía ser fácilmente aceptada por una sociedad que prefería las estructuras cómodas y previsibles. En medio de estas tensiones comenzó a escribir su obra más importante, el Shobogenso, el tesoro del verdadero Dharma. En esta obra, Dogen plasmó sus ideas con una claridad y profundidad que han resonado a lo largo de los siglos. Cada capítulo era una exploración de la experiencia del Dharma, desde la naturaleza del tiempo hasta la relación entre el cuerpo y la mente. En uno de los capítulos más memorables escribió: El tiempo no pasa. Tú eres el tiempo. Cada instante es tu vida completa, y cada momento contiene toda la eternidad. Estas palabras no eran solo filosofía. Eran el reflejo de su propia comprensión, nacida de años de práctica y reflexión. Pero las palabras, por poderosas que fueran, no bastaban para cambiar la dirección de una tradición milenaria. Kioto, con su ambiente político y religioso cargado, se convirtió en un espacio demasiado limitado para la visión de Dogen. Decidió abandonar la capital. Si el Dharma debía florecer, tendría que hacerlo lejos de las distracciones del poder y el lujo. En 1233 se trasladó a las afueras de Kioto y estableció un pequeño templo llamado Kosoji. Aquí, lejos del bullicio de la ciudad, Dogen pudo construir algo único. El zazen era el centro de todo, no solo en la sala de meditación, sino en cada acto cotidiano. Cocinar, limpiar, caminar. Para Dogen la práctica no era algo reservado a momentos especiales, era la forma en que se vivía cada instante. A pesar de su aislamiento, el templo atrajo a discípulos profundamente comprometidos.
hombres y mujeres que estaban dispuestos a abandonar sus vidas cómodas para seguir el camino del Zen puro. Entre ellos estaba Ejo, quien se convertiría en su más cercano discípulo y heredero de sus enseñanzas. Pero Kosoji era solo el comienzo. Dogen soñaba con algo más grande. Un lugar donde la práctica del zazen pudiera desarrollarse plenamente, lejos de las tensiones de la sociedad. Este sueño lo llevaría a las montañas de Fukui, donde fundaría Eiheiji, el templo que se convertiría en el corazón del Zen Soto. En este punto de su vida, Dogen no solo era un maestro espiritual, sino un arquitecto de una nueva forma de entender el budismo en Japón. Había plantado las semillas de una revolución espiritual que, aunque apenas comenzaba a germinar, estaba destinada a transformar profundamente la práctica del Zen. En el siguiente episodio seguiremos a Dogen a las montañas, donde fundará Eiheiji, su templo definitivo. Exploraremos cómo su visión se materializó en una comunidad basada en la disciplina y la sencillez, y cómo sus enseñanzas comenzaron a echar raíces más allá de su tiempo. Capítulo 4. Eiheiji, un refugio para la verdad. Las montañas de Fukui se alzaban como gigantes silenciosos, cubiertas de bosques espesos y envueltas en la bruma de la mañana. El aire era frío, casi cortante. Pero para Dogen este lugar era perfecto. No había ruido de la ciudad ni las distracciones del poder. Solo el murmullo del viento entre los árboles y el sonido del agua fluyendo por los arroyos. Habían pasado 10 años desde que había regresado de China, y aunque el templo Kosoji había sido un refugio para sus primeras enseñanzas, el entorno de Kioto aún se sentía demasiado cerca de las tensiones políticas y las intrigas de los monasterios tradicionales. Dogen necesitaba un lugar donde la práctica pudiera florecer sin restricciones. Un espacio dedicado completamente al zazen. Fue entonces cuando un benefactor ofreció este rincón remoto en las montañas. Aquí, en 1243, comenzó la construcción de Eiheiji, el templo de la paz eterna. Eiheiji no era un templo convencional. No estaba diseñado para albergar ceremonias fastuosas ni para atraer a multitudes de peregrinos. Era, en su esencia, un lugar de práctica. Cada piedra colocada, cada tablón de madera ensamblado, reflejaba la simplicidad y el propósito claro de Dogen. Los monjes que se unían a la comunidad eran sometidos a una vida rigurosa. El día comenzaba antes del amanecer, con el sonido de una campana que marcaba el inicio de la meditación. Los monjes se sentaban en silencio absoluto, inmóviles, enfrentándose a sí mismos en la quietud del zazen. Para Dogen el zazen no era solo un ejercicio espiritual. Era la práctica de la verdad misma. En Eiheiji enseñaba que cada momento, por simple que pareciera, era una oportunidad para expresar el Dharma. Comer, barrer, preparar leña. Todo se hacía con la misma atención y devoción que la meditación. En uno de sus escritos, Dogen decía: Si no puedes encontrar el camino en los actos cotidianos, ¿dónde lo buscarás? Ilumínate en este momento, aquí y ahora, porque no hay otro lugar al que ir. La vida en Eiheiji era austera y demandante, pero también profundamente transformadora. Los monjes aprendían que el verdadero desafío no estaba en las grandes pruebas, sino en los pequeños momentos. Mantener la concentración al lavar un cuenco. Respetar la armonía del entorno al caminar por los pasillos. Entregar el corazón incluso a las tareas más simples. Dogen insistía en que todo acto debía ser realizado con un espíritu de entrega total. Para él, la iluminación no era algo que se alcanzaba al final de un arduo camino. Era el camino mismo. Esta forma de vida atrajo a discípulos de todos los rincones. Hombres y mujeres que buscaban algo más allá de las fórmulas vacías y los rituales superficiales. Pero no todos resistían. La dureza de la práctica y la exigencia de abandonar el ego hicieron que muchos abandonaran el templo. Dogen no intentaba retenerlos,
Sabía que el Zen no podía ser impuesto. Debía ser abrazado libremente, como un río que sigue su curso natural. En los años que siguieron, Dogen dedicó su vida a formar a sus discípulos y a profundizar en su obra escrita. En Eihei, sus enseñanzas alcanzaron una claridad y madurez que reflejaban la intensidad de su experiencia. Uno de los temas recurrentes en su enseñanza era el tiempo. Para Dogen, el tiempo no era una línea que iba del pasado al futuro, sino una dimensión que se desplegaba en cada instante. En sus propias palabras: El tiempo no es algo que tienes o pierdes. Tú eres el tiempo. Y ser consciente de ello es el despertar. Conforme pasaban los años, Dogen comenzó a sufrir los estragos de la enfermedad. Su cuerpo, que había soportado décadas de práctica y disciplina, comenzó a debilitarse. Pero incluso en su fragilidad, su espíritu permaneció inquebrantable. En su lecho, rodeado de sus discípulos más cercanos, Dogen continuó enseñando. No con grandes discursos, sino con su propia presencia. Para él, la práctica nunca terminaba, ni siquiera ante la muerte. En 1253, después de una vida dedicada a revelar el verdadero Dharma, Dogen dejó este mundo. Tenía solo 53 años, pero su legado no murió con él. Hoy, siglos después, Eihei sigue siendo un centro vibrante de práctica zen. Un testimonio vivo del compromiso de Dogen con la pureza de la práctica. Su enseñanza ha trascendido los límites de Japón y ha influido en la filosofía y la espiritualidad de todo el mundo. Dogen no buscaba fama ni reconocimiento. Su vida fue un acto de entrega total a la verdad, una verdad que aún resuena en cada rincón del templo que construyó y en las palabras que dejó para futuras generaciones. En el siguiente capítulo, exploraremos los últimos días de Dogen y cómo su legado tomó forma después de su muerte, consolidándose en el linaje del Zen Soto y expandiéndose más allá de Japón. Capítulo 5. La última meditación. Japón, año 1253. Las hojas comenzaban a caer en los bosques que rodeaban Eihei. El aire cargado de esa melancólica quietud que anuncia el final del verano. En el corazón del templo, Dogen, debilitado por la enfermedad, continuaba su práctica diaria, aún imperturbable ante el deterioro de su cuerpo. Para él, la muerte no era un enemigo, sino una parte inevitable del flujo eterno de todas las cosas. Se sentaba en zazen como siempre lo había hecho, con el rostro sereno y la respiración profunda, como si el paso del tiempo no tuviera poder sobre él. Los discípulos que lo rodeaban sabían que su maestro estaba enfrentando sus últimos días. Pero ninguno se atrevía a interrumpir el silencio que llenaba el templo. En cada instante, Dogen seguía enseñando, no con palabras, sino con su ejemplo. Vivir cada momento plenamente, incluso cuando el final se acerca. Meses antes, cuando la enfermedad comenzó a agravar su estado, Dogen había intentado buscar alivio en la capital. Viajó a Kioto acompañado de sus discípulos más cercanos, entre ellos Ejo, quien sería el guardián de su legado. Pero la ciudad, con su bullicio y sus tensiones, no ofrecía la paz que su cuerpo necesitaba. Decidió regresar a Eihei, el lugar que había construido con sus propias manos, donde cada piedra y cada pasillo eran testigos de su compromiso con la verdad. En su lecho, en los días finales, pronunció palabras que sus discípulos recordarían para siempre. La vida y la muerte son el mismo camino. No busquen escapar de una para aferrarse a la otra. Simplemente vivan. Tras la muerte de Dogen, la responsabilidad de continuar sus enseñanzas recayó en Ejo. Fue él quien recopiló las escrituras de su maestro y aseguró que su visión no se desvaneciera. Durante generaciones, los discípulos de Dogen trabajaron en silencio, transmitiendo el espíritu del Zen Soto, de maestro a discípulo y de templo en templo, como una llama que nunca debía extinguirse. El Shobogenso, la obra magna de Dogen, se convirtió en una guía fundamental para los practicantes del Zen.
Cada capítulo, lleno de profundidad y paradojas, desafiaba a los lectores a abandonar las estructuras convencionales del pensamiento y experimentar directamente la naturaleza de la realidad. Entre las frases más conocidas de su obra, una resumía toda su filosofía. Estudia el camino del Buda, pero no para convertirte en un Buda. Estudia el camino para convertirte en el momento presente. El Zen Soto, que había comenzado como una pequeña comunidad en las montañas, creció con el tiempo, convirtiéndose en una de las escuelas más influyentes del budismo en Japón. Pero el impacto de Dogen no se limitó a su país natal. En el siglo XX, sus enseñanzas comenzaron a resonar en Occidente, gracias a la obra de filósofos y maestros que encontraron en sus escritos una visión profundamente relevante para el mundo moderno. El concepto de vivir plenamente en el presente y de abrazar el momento como una expresión completa de la vida, atrajo a practicantes en Europa y América, especialmente en una época marcada por la aceleración tecnológica y la desconexión espiritual. A día de hoy, Dogen no es solo una figura histórica, sino un maestro vivo en el corazón de aquellos que practican el Zen. Sus palabras trascienden los siglos, invitándonos a detenernos, a sentarnos en silencio y a redescubrir lo que siempre ha estado ahí. Este instante, este aliento, este momento. El templo de Heiji sigue en pie. Rodeado de los mismos bosques que Dogen contemplaba, en sus pasillos los monjes caminan en silencio. Y en su sala de meditación, el zazen continúa como hace siglos. Es como si el tiempo no hubiera pasado, o como si todo el tiempo estuviera contenido en cada instante de práctica. Dogen nos recuerda que el verdadero refugio no está en un templo ni en un texto, sino en la simpleza radical de vivir aquí y ahora. En sus propias palabras: Cuando buscas algo fuera de ti, te pierdes. Cuando dejas de buscar, lo encuentras todo. Así termina la vida de Dogen, pero no su historia. Su viaje desde las montañas de Kioto hasta las costas de China, y finalmente hasta las colinas de Fukui, es el viaje de todos los buscadores, un camino que comienza con una pregunta y nos lleva, con suerte, al silencio que contiene todas las respuestas. El maestro Dogen nos invita a volver a lo esencial, a sentarnos, a respirar y estar presentes, porque, como él decía, el presente es el mejor lugar donde puedes estar, porque no hay otro lugar al que ir.